Una de las limitantes más grandes en la agricultura moderna para una alta producción en cultivos de tomates es la variación en las condiciones climáticas. Una planta de tomates germina, crece, florece, produce frutos y luego muere en función de unas señales de tipo hormonal. Y esas señales de tipo hormonal tienen una gran dependencia de las condiciones climáticas. Un clima ideal para una alta productividad en cultivos de tomates oscila entre los 20 y los 28 grados centígrados con una humedad relativa por debajo del 80% en la mayoría de las variedades de semillas en el mercado. En estas condiciones, una planta de tomates tiene un comportamiento hormonal ideal para un alto rendimiento y son muy pocos y muy afortunados aquellos agricultores que tienen esas condiciones climáticas, porque pueden tener un alto rendimiento si hacen buenas prácticas de manejo nutricional y fitosanitario, pero la realidad es que la mayoría de agricultores que asesoramos todo el tiempo no tienen esas condiciones y se ven siempre luchando con pérdidas de floración, con estancamiento en el crecimiento de los frutos, con plantas enfermas y demás condiciones que merman los rendimientos de producción hasta unos niveles preocupantes. Pero tenemos buenas noticias. Como agricultores podemos manipular el crecimiento radicular, la inducción floral, el crecimiento vegetativo, el cuaje y crecimiento de frutos y alargar la vida productiva de las plantas con compuestos que se conocen como bioestimulantes. Un bioestimulante puede ser una fitohormona, un extracto de algas, un aminoácido, un microorganismo benéfico y los ácidos húmicos y fúlbicos, entre otros. Entonces, la mejor manera de contrarrestar el impacto de una condición climática poco favorable y una baja productividad en un cultivo de tomates es hacer bioestimulaciones durante el proceso de crecimiento de la planta. Y los bioestimulantes más poderosos en el mercado para nosotros son las fitohormonas vegetales de crecimiento, las cuales se pueden aplicar en conjunto con los esquemas nutricionales. Con esto logramos forzar a las plantas a tener un comportamiento ideal de producción, aun cuando el entorno no sea ideal. Cuando hablamos de fitohormonas vegetales, de nuevo no debemos asociarlas con compuestos parecidos a los que se usan en la industria de la carne. Este tipo de fitohormonas vegetales son sustancias naturales que las plantas producen en función de su entorno. Ahora, lo primero que se debe tener en cuenta para hacer una correcta bioestimulación es identificar el tipo de compuesto bioestimulante y su función en las plantas. Por ejemplo, tenemos bioestimulantes de tipo radicular, floral, vegetativos, energéticos, de aumento de metabolismo, de aumento de resistencia, de aumento de fertilidad y de fructificación. Un componente enraizante específico como el Radigrow, solo por poner un ejemplo, es un poderoso bioestimulante que puede inducir a las plantas a desarrollar una gran cantidad de raíces viables, es decir, pelos absorbentes, los cuales son los encargados de la toma masiva de agua y de nutrientes. Cuando miramos la composición de este enraizante para ver por qué funciona tan bien, nos damos cuenta de que lo que tiene en su composición son algunos componentes hormonales como auxinas y citoquininas en una alta concentración. Por eso este enraizante es un bioestimulante de tipo radicular. Un bioestimulante es un compuesto que puede hacer que las plantas cambien su comportamiento fisiológico y su comportamiento estructural si se tienen las condiciones ideales. Ahora sí, comprendiendo qué es un bioestimulante, qué beneficios trae y cómo funciona en las plantas, lo que debemos saber es cómo aumentar su efectividad y cómo aplicarlos de una manera correcta. Y para eso debemos saber que cada bioestimulación es una orden que le damos a las plantas por medio de la señal que emite el compuesto. Pero para que las plantas puedan ejecutar esa orden, deben tener una serie de recursos importantes y por lo general de tipo energético. Para entender esto, la energía primaria en las plantas de tomates para realizar mayor cantidad de procesos como metabolizar otros nutrientes, destinar recursos hacia el crecimiento, hacer evapotranspiración y demás, está determinado por la cantidad del elemento fósforo disponible dentro de sus estructuras. Una de las bioestimulaciones que más le llaman la atención a muchos agricultores son las de inducción y aumento de la fertilidad de las flores. Esta que vemos aquí es una bioestimulación que realizamos entre el día 10 y 15 desde el trasplante de las semillas al terreno. Como podemos ver, las plantas se encuentran en un gran desgaste energético por la etapa que se conoce como prefloración, y esta es una aplicación foliar que busca aumentar la fertilidad y aumentar el número de células dentro de cada brote de esas futuras flores para lograr que se cuaje la mayor cantidad de frutos posibles y que estos sean de gran calidad por cada planta.
Como ya lo referenciamos, una bioestimulación debe ir acompañada de una serie de compuestos nutricionales que soporten este gasto energético y estructural a la que se someten las plantas en el crecimiento. Esta serie de compuestos se aportan en dos etapas. La primera etapa se hace 1 o 2 días antes y se hace en aplicación radicular. Se hace de esta manera porque estos nutrientes que se aportan al sistema radicular tienen un tiempo antes de que ingresen a las plantas, en donde primero se nitrifican en el suelo por medio de la microbiología y luego el tiempo que se toman las plantas en poder subir esos recursos por sus tejidos vasculares. Y en esa aplicación radicular lo que aportamos son los 14 elementos minerales a los que llamamos fertilizantes en una concentración ideal. Y esos fertilizantes que usamos son compuestos rápidamente asimilables porque lo que buscamos es rapidez y eficiencia. Rápidamente podemos decir que aplicamos un enraizante para estimular el crecimiento de pelos absorbentes, también un mejorador de la rizósfera y de la capa superficial del suelo, un fertilizante hidrosoluble que sea alto en el elemento fósforo, un fertilizante hidrosoluble que sea alto en el elemento potasio, un fertilizante que sea una fuente del elemento magnesio y que sea muy asimilable, un fertilizante que sea alto en calcio y que tenga una alta compatibilidad, y todo lo acompañamos con fuentes de microorganismos benéficos más fuentes de composición orgánica como la miel o melaza de caña. En este caso vamos a dar dos fórmulas que cumplen con estas características. Estas dosis son para 200 litros de agua que alcanzan aproximadamente para unas 3000 plantas. La primera fórmula es como enraizante Radifarm 500 centímetros, como mejorador de suelo Viva 500 centímetros, como fertilizante potasio el Master 150530 2 kilos, como fertilizante fósforo el Master 134013 2 kilogramos, como fertilizante de magnesio el Sintrac MGB 300 centímetros, como fertilizante de calcio el Calvit C 500 centímetros, como fuente de microorganismos benéficos Saferbacter 250 gramos y como compuesto orgánico melaza de caña 2 kilogramos. Y la segunda fórmula puede ser como enraizante Radigrow 250 centímetros, como mejorador de suelo Nutrisor 250 centímetros, como fuente de potasio el hidrocosecha 100540 2 kilogramos, como fertilizante de fósforo el hidroinicio 134013 2 kilogramos, como fertilizante de magnesio Sintrac MGB 300 centímetros, como fuente de calcio Calvit C 500 centímetros, como fuente de microorganismos benéficos Saferbacter 250 gramos y como compuesto orgánico melaza de caña 2 kilogramos. Cada una de estas fórmulas le aportan a las plantas una alta concentración de nitrógeno, de fósforo, de potasio, de magnesio, de calcio y de los otros elementos menores, más el estímulo radicular para que esas raíces sean abundantes en un entorno saludable. Y además cuenta con una fuente de microorganismos benéficos con su sustento, como son los compuestos orgánicos. Con estas fórmulas se pueden hacer muchas más variaciones con otras marcas. Lo importante es el concepto y la esencia de la aplicación. Esto es lo que verdaderamente es importante, entender por qué se deben aplicar cada compuesto con su dosis ideal y la función que cumple ese compuesto en las plantas en esta etapa de crecimiento. Ahora sí, al día siguiente de la aplicación radicular que va a sostener el estímulo de crecimiento, hacemos la bioestimulación foliar y de esta manera cuando las plantas tengan el estímulo podrán soportar ese crecimiento o esa floración de la manera más eficiente posible porque ya tienen los recursos disponibles en el suelo. Es muy importante aportar componentes que mejoren la microbiología del suelo porque así un enraizante tendrá mejor efecto, las plantas tendrán mejor desarrollo de su sistema radicular y se aprovechará mayor cantidad de nutrientes disponibles para formar mejores estructuras productivas en las plantas. Esta bioestimulación foliar por la cual estás viendo este video se realiza en aplicación foliar entre el día 10 y 15 desde el trasplante de las semillas al terreno. Esta es la etapa que se conoce como prefloración y la aplicación foliar que hacemos se compone de Silicrop a una dosis de 3 centímetros por 20 litros de agua, que es un coayudante siliconado que tiene un gran poder adherente y dispersante. Algo que tiene este producto Silicrop es que es hecho a base de silicio,
Eso lo hace muy interesante porque el silicio es uno de los elementos complementarios que se están usando con mayor frecuencia en la agricultura, y esto ayuda a endurecer el tejido celular de las plantas contra la afectación de insectos y patógenos. Luego en esta mezcla tenemos el Nutriplex P55 a una dosis de 100 gramos por cada 20 litros de agua, el cual es un fertilizante hidrosoluble compuesto con una concentración muy alta en el elemento fósforo y además en una composición altamente asimilable. Lo que es interesante de este producto, aparte de aportarnos más elementos menores, es el estado de quelatación o encapsulamiento en que se encuentran químicamente estos elementos, y esto hace que sea un fertilizante de rápida asimilación porque los minerales ingresan más rápido a las plantas por el tipo de quelatación en el compuesto. Como ya sabemos, en esta etapa de prefloración no debemos tener ningún desbalance nutricional o falencia de ningún elemento menor, porque las plantas lo van a expresar en la salud y en el estado de las floraciones. Por eso el siguiente producto de esta mezcla es un componente aislado de elementos menores, y en este caso es el Fetrilon Combi a una dosis de 10 gramos por 20 litros de agua. Y esta fuente de elementos menores lo que hace es reforzarnos la concentración de los elementos menores que viene en conjunto con el fertilizante fósforo compuesto antes mencionado. Y este producto Fetrilon Combi también trae una quelatación, pero en este caso es una quelatación simple. Igualmente, su alta concentración lo hace muy eficiente cuando el coayudante dispersante pone la mezcla en contacto con una mayor superficie en las hojas de las plantas. Luego añadimos la fuente de calcio y en este caso usamos el fertilizante Calbit C a una dosis de 50 centímetros por 20 litros de agua. Y al igual que otros compuestos, este tipo de calcio es una fuente altamente asimilable con una gran compatibilidad, y eso se convierte en eficiencia de la aplicación y asimilación en las plantas. Este paquete energético, nutricional y estructural se complementa con una fuente de magnesio, y en este caso añadimos el fertilizante Sintrag MGB a una dosis de 30 centímetros por 20 litros de agua, el cual, aparte de traer una gran concentración de magnesio asimilable, nos aporta una buena concentración de los elementos boro y zinc, y eso lo hace un componente muy eficiente para mejorar la viabilidad de las floraciones y posteriores fructificaciones. Y ya en los componentes bioestimulantes, lo primero que usamos es un componente hormonal a base de citoquininas, que lo que hace es darle mayor división celular a esos puntos de crecimiento, y este producto se llama Excite y se aplica a una dosis de 30 centímetros por 20 litros de agua. Y con esta mayor división celular en los puntos de crecimiento floral, las floraciones serán más grandes y aparte de eso tendrán un polen más viable, y eso dará una mayor polinización cuando las flores ya estén formadas. Y el complemento bioestimulante de esta mezcla es una fuente de aminoácidos de alta calidad como el Naturamin a una dosis de 15 gramos por 20 litros de agua. Y lo que hace especial a esta fuente de aminoácidos es su composición en polvo, su concentración de más del 80%, su método de extracción que es por hidrólisis enzimática, y su forma de aminoácidos que son mayormente L-alfa aminoácidos. Estas que acabamos de referenciar son las características de una fuente de aminoácidos de la más alta calidad, y esto debe ser así porque un aminoácido es una molécula muy pequeña que solo se puede aprovechar en las plantas de la manera más eficiente posible cuando se aplican con esta calidad y concentración. Por una condición química, un aminoácido en composición líquida no puede alcanzar estas concentraciones y esta pureza de estos aminoácidos. Estos compuestos no son económicos, pero estamos aplicando lo mejor porque de hecho estos aminoácidos alcanzan una calidad que se podría usar para la industria de la medicina. Y ya al final de toda la mezcla añadimos una fuente orgánica como la melaza de caña de azúcar a una dosis de 200 gramos por 20 litros de agua. Y se usa melaza porque en conjunto con los aminoácidos de calidad, esta melaza se convierte en un compuesto que las plantas aprovechan como una fuente energética. Resumiendo esta aplicación, tendremos Silicrop a una dosis de 3 centímetros por 20 litros de agua, Nutriplex P55 a una dosis de 100 gramos por 20 litros de agua, Fetrilon Combi a una dosis de 10 gramos por 20 litros de agua, Calbit C
a una dosis de 50 centímetros por 20 litros de agua, Sintrac MGB a una dosis de 30 centímetros por 20 litros de agua, Exai a una dosis de 30 centímetros por 20 litros de agua, Naturamin a una dosis de 15 gramos por 20 litros de agua y melaza de caña de azúcar a una dosis de 200 gramos por 20 litros de agua. Como podemos ver, no solo es hacer una aplicación con un bioestimulante, ya sea un extracto de algas, un aminoácido, una fitohormona vegetal y demás. Para alcanzar un alto rendimiento se deben conocer las necesidades de las plantas y lo que cada componente le puede aportar a las plantas en la etapa precisa de crecimiento. También se debe tener en cuenta que para que estas aplicaciones con estos bioestimulantes puedan tener un efecto positivo en las plantas según su genética, se deben tener complementos nutricionales, tanto aplicados de manera radicular como de manera foliar. Y recordemos que los nutrientes en las plantas tienen funciones estructurales y energéticas. Es decir, que un bioestimulante forza a la planta hacia un comportamiento vegetal y las plantas usan los nutrientes como fuentes de energía y como fuentes estructurales para la formación de tejido vegetal, y en este caso ese tejido vegetal son las floraciones. Con esta aplicación foliar podemos llegar a esa etapa de floración con unas condiciones ideales de productividad, y la frecuencia de aplicación de esta misma fórmula dependerá de las necesidades de las plantas, ya que la próxima aplicación foliar sería aproximadamente a los 7 días y cambiarían algunos compuestos como la fuente principal de nutrición de fósforo a potasio y la fuente de aminoácidos por una fuente desestresante con funciones antioxidantes, y también se añadirá una fuente de algas marinas como aumentador fotosintético. Esta aplicación la vamos a abordar en el siguiente video. Esto ha sido todo por hoy. No olviden dejarnos un me gusta si les ha servido de algo esta información. Deja tu comentario, qué tal te parece esta aplicación. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada de lo que estamos desarrollando. Somos Agricultura del Valle. Hasta pronto y buenos frutos para todos.